presentar a la próxima disertación. Es este disertante David Ojeda Araya. Él es magíster en enfermería de práctica avanzada en oncología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tiene curso de formación individual en cáncer gastrointestinal en la Sociedad Española de Oncología Médica. Tiene más de 5 años de experiencia en servicio de hemato-oncológico, quimioterapia y trasplante de médula ósea en la red Salud. Es docente invitado en el Diplomado en Gestión de Cuidado de Personas con Cáncer, Universidad de Diego Portales, y actualmente, desde el 2024, es enfermero de práctica avanzada digestiva en la Fundación Arturo López Pérez. Así que muy bienvenido, David Ojeda, queda a disposición para que comience con tu disertación. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al doctor Gallardo por la tremenda exposición que hizo y gracias también por la invitación a esta instancia. Bueno, vamos a hablar ahora efectivamente también del tratamiento de cáncer digestivo, pero enfocado al rol de enfermería. Vamos a hablar del rol de enfermería en oncología y vamos a también dar un poco de unas pequeñas pinceladas de lo que es la enfermería práctica avanzada que se está eh, comenzando a formar, digamos, en Latinoamérica. No sé si se ve bien la presentación. Sí, se ve muy bien, perfecto. Sí. Entonces, acá una pequeña hoja de ruta de lo que vamos a ver. Vamos a ver pequeñas generalidades entonces de lo que son el tratamiento, digamos, del cáncer digestivo, la evaluación situacional, tanto global como regional. Vamos a ver también, en cuanto a la oncología digestiva, acercamiento, digamos, a los distintos tratamientos, protocolos utilizados en el cáncer gastrointestinal, con su rol de enfermería, el rol de la enfermería y la importancia de la educación. Vamos a ver también las distintas terapias utilizadas en el cáncer gastrointestinal, las terapias dirigidas con el rol de enfermería. Vamos a hablar también del CTK de nuestra Biblia para poder, digamos, pesquisar y ver también el tema de las toxicidades de los tratamientos. Y también lo que comentaba anteriormente, el rol de la enfermería práctica avanzada en oncología. Finalizando con puntos claves y unas palabras al cierre como conclusión. Entonces, saber que, bueno, el cáncer en sí es la segunda causa, digamos, de muerte a nivel global y por lo menos nosotros localmente, acá en Chile, es la primera, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud, en el año 2022. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo dictamina como enfermedades crónicas no transmisibles y lo fija como un reto primordial, digamos, para este siglo. En cuanto a los cánceres gastrointestinales, es importante que comprenden distintas, un grupo diverso, digamos, de malignidades. Podemos ver que abarca el cáncer de esófago, como bien ahora, digamos, el doctor Gallardo, el cáncer gástrico, unión gastroesofágica, colorectal, que contempla, digamos, ano, recto y colon también, páncreas, vías biliares y hepatocarcinoma. Los que están destacados en negro son los que a través de Globocan pudimos ver que se encuentran, digamos, dentro de los más comunes a nivel mundial. Por último, también mencionar dentro de estas generalidades que el tratamiento puede variar, como bien también nos explicó el doctor, puede contemplar cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, radioquimio, etcétera. Y a su vez, ya sea también como por el avance propio de la enfermedad, como también por el tratamiento de estas patologías, afecta la calidad de vida del paciente porque generan reacciones a las cuales llamamos toxicidades, ¿cierto? Entonces, evaluando la situación que tenemos en el contexto global, Globocan, en el año 2022, que es lo que último, digamos, que tenemos para poder recurrir en cuanto a información. Determinamos acá solamente patologías de cáncer gastrointestinal, esófago, estómago, colorectal, hígado, ¿cierto? Páncreas y vesícula. Y acá podemos ver la incidencia que tenemos a nivel global en el año 2022. Tuvimos en este año una incidencia de casi 5 millones de personas con este tipo de cáncer gastrointestinal. Y en cuanto a la mortalidad del mismo año, a nivel global, murieron 3.300.000 personas aproximadamente y un poco más. Y al lado izquierdo, bueno, en ambos lados, digamos, también podemos ver la separación a través de los distintos continentes, ¿cierto? Y vamos a ver cómo estamos nosotros en el contexto regional, cómo estamos en Latinoamérica en base a las mismas patologías de cáncer gastrointestinal.
Podemos ver que la incidencia en números absolutos en el año 2022 alcanzó aproximadamente en poco más de 333.000 personas con esta nueva patología, o sea, esta patología. Y en cuanto a la mortalidad, en el mismo año, poco más de 234.000 personas que fallecieron a raíz, digamos, de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es importante? Y como se ven, digamos, en ambos recuadros, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile están dentro del top 5 en cuanto a Latinoamérica en ambos dígitos, tanto en incidencia como en mortalidad. Y vamos a hablar ahora en cuanto un poco vamos a acercarnos a cuáles son los tratamientos, cuál es el manejo terapéutico que hemos tenido y que tenemos, digamos, a nivel de cáncer gastrointestinal. Entonces, tenemos distintas patologías, ¿cierto? Que es cáncer colorectal, cáncer gástrico y de unión gastroesofágica, de esófago, páncreas, vías biliares, hepatocarcinoma, lo que nos mencionaba el doctor en su presentación anterior. Y vamos a tener entonces distintas etapas en cuales las vamos a pesquisar, por lo cual vamos a tener podemos tener una pesquisa localizada, que es la que menos se da, lamentablemente en los distintos tipos de cáncer y eso nos va a llevar a cuáles van a ser los distintos manejos que vamos a poder tener. Esto es solamente un esquema que no dictamina qué es lo que se tiene que hacer sí o sí, sino que es como quiero que se puedan como puedan ver, digamos, qué es lo que está pasando y qué es lo que las cosas, los tratamientos que pueden ir variando, digamos, en los distintos tipos de cáncer de gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, en lo que es el cáncer colorectal localizado, tenemos que, ya sea recto o colon, puede ser cirugía, puede ser quimioterapia neoadyuvante en el caso de necesitarla, o quimioterapia adyuvante posterior, digamos, digamos, para ayudar a la cirugía, ¿cierto? Vemos estándares como CAPEOX o FOLFOX, y es importante mencionar que en el cáncer de recto es necesario verificar la referencia anatómica de cuál de los tercios, digamos, en el cual está ubicado, digamos, la lesión tumoral. Por otra parte, en el tratamiento localizado del cáncer gástrico y unión gastroesofágica, tenemos que puede ser resección endoscópica, quimioterapia, digamos, adyuvante, como bien mencionó el doctor también, podemos tener pacientes que requieren o se les realiza gastrectomía o también tratamiento perioperatorio. No se diferencia mucho del cáncer de esófago como podemos ver, digamos, a la parte derecha. El cáncer gástrico, en cuanto a etapas localizadas, tenemos quimioterapias de inducción, cirugía y quimioterapia adyuvantes, o en el caso de necesitarlo también, quimioterapia neoadyuvante, como FOLFIRINOX, dentro de, digamos, que están como más utilizadas también. En cuanto al cáncer vías biliares, se realiza, digamos, en cuanto a este tratamiento localizado, tenemos una quimioterapia que puede ser la capecitabina y que también es bastante bien tolerada, pero se tiene que analizar bien también al paciente que va a recibir este tratamiento. Y por último, en el hepatocarcinoma tenemos en tratamiento localizado, podemos tener un tratamiento localizado a través de radiofrecuencia o SBRT, podemos tener una resección quirúrgica o incluso se puede llegar también al trasplante hepático en algunos pacientes que sean candidatos y que no hayan podido, digamos, llegar a alguna buena respuesta. Después de esto, podemos encontrar a pacientes que están en un estadio avanzado o metastásico, por lo cual esto nos va a llevar a distintas otras terapias que van a ser las primeras líneas, ¿cierto? O cirugías de entrada en el caso que se pudiese, terapias de conversión en el caso que sean, por ejemplo, posiblemente resecables, ¿cierto? Y acá comenzamos a ver tratamientos que también nos mencionaba el doctor, tratamiento dirigido, nivolumab, por ejemplo, en la unión gastroesofágica y cáncer gástrico, trastuzumab, en el cáncer de esófago también tenemos quimioterapia más inmunoterapia en las primeras líneas. Si nos pasamos al cáncer de páncreas, en las primeras líneas tenemos generalmente FOLFIRINOX y otro tipo, digamos, de protocolos, digamos, de quimioterapia. En las partes, perdón, en lo que es la patología del cáncer biliar, tenemos que en primera línea puede ser gemcitabina cisplatino, que es el estándar, o como bien nos mencionaba también, en la incorporación de quimioterapia más el durvalumab. Y por último, en lo que es el hepatocarcinoma, en cuanto a primera línea, tenemos distintos estándares que también, bueno, y no puede agregar lo que nos mencionaba aquí el doctor Gallardo en su primera presentación, pero aquí no es, quiero insistir de que no es como una ley este recuadro, digamos, este esquema, sino que es como para que tengamos una idea de lo que puede recibir y puede afrontar, digamos, el paciente. Y después, en el caso podemos tener unas segundas líneas o terceras líneas de tratamiento. Este esquema, que está un poco acá enredado, lo podemos ver separado en distintos tipos de quimioterapia en el siguiente esquema.
que es una publicación sobre cáncer gastrointestinal y cardiotoxicidad. Bastante recomendado, lo dejo acá abajo, digamos, el nombre y cómo encontrarlo. Y acá podemos ver las distintas terapias, ya sea quimioterapia convencional, TKI, ¿cierto? Inmunoterapia, que son mayormente utilizados en distintos tipos de cáncer. Entonces, vamos entonces ahora a cuáles son dentro de los protocolos de cáncer gastrointestinal más utilizados y cuál es el rol de enfermería en este tipo de tratamiento. Tenemos el esquema de Folfox, que es uno de los esquemas más utilizados. La periodicidad es que se repite, digamos, tiene 12 ciclos y se repite el día 15, pero cada ciclo dura 14 días, por eso digamos es el día 15 ahí. eh, Compone, digamos, de tratamiento, digamos, de fármacos más el tratamiento de soporte, pero los fármacos principales tenemos el oxaliplatino, leucovorina y el 5-FU. Son las actividades de enfermería oncológica más importantes? La anamnesis, ¿cierto? De hablar al paciente, el examen físico guiado. Este puede ser un paciente, digamos, que eh, venga de cirugía, puede estar, digamos, con alguna colostomía, es necesario verificar que haya tenido deposiciones, que, digamos, que no se nos obstruya, todo, control de signos vitales, la premedicación propiamente tal del protocolo y la posterior administración de la terapia. Es importante, es sumamente importante observar y registrar las toxicidades que pueda presentar el paciente, digamos, a nivel de administración del tratamiento. Y que es importante en cuanto a los cuidados de enfermería, y quiero ser súper majadero y voy a repetirlo mucho a lo largo de la presentación. Espero no aburrirles con esto, pero los cuidados de enfermería principal, quiere decir que es la educación tanto al paciente como a la familia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las toxicidades propiamente tal de la quimioterapia que puede presentar, los signos de alarma, que es importante, digamos que cuando consultar o no al servicio de urgencia, recordemos que la mayor tasa, por lo menos acá en Chile, de las quimioterapias que se administran no son de manera hospitalaria, sino son de manera ambulatoria y que generalmente no tienen servicios de atención de urgencia. Entonces, sumamente importante educar al paciente en qué momento asistir a un servicio de urgencia. Sobre todo, digamos, y acá destaco, digamos, la fiebre. Cuidados específicos para este esquema de quimioterapia es la exposición al frío, ¿verdad? Por el oxaliplatino. Recordemos que el oxaliplatino puede generar polineuropatía periférica, ¿verdad? Manos, pies y también un poco a nivel de la garganta, por lo cual es súper importante que se cuide, sobre todo la primera semana de la exposición al frío, el paciente, o tomar cosas frías, ¿cierto? Para que no se desencadene o no favorezca el desencadenamiento de esta toxicidad. Otra educación importante y que es súper necesaria es educar al paciente en cuanto a las posibilidades de cambio en pigmentación que va a tener en piel o en las uñas, en las manos y las piernas, ¿cierto? Que es más ligada, digamos, al 5-fluorosilo. Ahora, estamos, por ejemplo, en la administración ambulatoria y resulta que nuestro técnico superior en enfermería, ¿cierto? Nos dice, enfermero, enfermera, licenciada, algo le pasa al paciente. ¿Qué pasa? No sé, puede ser, en este caso puede presentar algún dolor en el pecho, ¿cierto? Alguna reacción cutánea, dificultad respiratoria, lo vamos a evaluar. Entonces acá las actividades van a cambiar, pero también se van a mantener a lo largo de estas reacciones. ¿Cuáles van a ser las nuevas actividades de enfermería en este caso? Primero, se parte por la detención de la infusión, es sumamente importante esto, y dar aviso al equipo médico tratante para ver cuáles van a ser las nuevas indicaciones y que nos puedan, ojalá, ir a evaluar, digamos, al paciente en el tratamiento ambulatorio. Nuevamente, el control de signos vitales, ¿cierto? Administración del tratamiento según la indicación médica o protocolo, digamos, de la institución. ¿Por qué destaco el protocolo? Porque no hay instituciones que estén, que tengan, no todas las instituciones, perdón, tienen protocolos de acción en cuanto a alguna reacción adversa. Me ha tocado verlo. Y cuando no pasa esto, recurrimos efectivamente a dar el aviso, perdón, al equipo médico tratante. ¿Y qué pasa cuando el médico, por ejemplo, no está disponible, está en control o está viendo algún paciente hospitalizado? Por eso es sumamente importante y destaco el tema del protocolo, que en el caso de que en sus servicios no tengan, digamos, un protocolo de acción a los efectos adversos, digamos, de quimioterapia, podamos fabricar uno, podamos generar uno. Eso nos va a ayudar tanto al servicio de salud, le va a ayudar a sus pacientes y créanme que lo van a agradecer bastante. Es importante, una vez que se haya detenido la infusión, no volver a iniciar esta infusión al menos por lo menos unos 30 minutos, y estos 30 minutos tienen que ser en ausencia de estos signos o síntomas. Esto puede variar dependiendo, digamos, de cada protocolo de cada institución, pero esto, digamos, es lo que aproximadamente se utiliza y lo que utiliza, digamos, la CEOM y la CEO.
y registrar obviamente las toxicidades que pudo haber presentado. Otro esquema que se utiliza bastante en el tratamiento del cáncer gastrointestinal es el CAPEOX, también conocido como CAPOX o Celoda, que es un compuesto, digamos, de dos fármacos, que es el oxaliplatino y la capecitabina, que es un tratamiento bioral. Los anteriores eran intravenosos, ¿cierto? Este tratamiento generalmente son 8 ciclos que se repiten, digamos, al día 22, vale decir, cada ciclo contempla 21 días, en el cual el día 1 se administra el tratamiento oxaliplatino y partimos con la capecitabina bioral cada 12 horas. Y eso se mantiene por 14 días y después el paciente tiene, ¿cierto?, una semana de descanso. Que es importante en cuanto a las actividades de enfermería, nuevamente la anamnesis, cómo toleró, digamos, si tuvo, presentó algún tipo de inconveniente, por ejemplo, en el caso que no sea que no sea el primer ciclo, preguntar cómo lo toleró anteriormente, si es que tiene, si tuvo, digamos, alguna reacción, examen físico guiado, nuevamente dependiendo de la patología del cáncer gastrointestinal que presente y en la etapa en la que se encuentre. El control de signos vitales va a ser también siempre muy importante, premedicarlo antes de la aplicación del esquema y la administración de la terapia propiamente tal. Igual que la vez anterior, observar y registrar las toxicidades que pueda presentar, digamos, el paciente. Cuidados de enfermería específicos, nuevamente la educación. Importante, nuevamente los signos de alarma, perdón, exposición al frío, el oxaliplatino, lo que hablamos anteriormente. Acá es importante ver y educar en cuanto a los cambios que puede tener la piel y que probablemente presente, que es a raíz de la capecitabina de que puede generar este síndrome palmoplantar, que es bastante incómodo para el paciente, bastante limitante, digamos, disminuye su calidad de vida porque no puede tocar las cosas, siente dolor, se basa, digamos, entonces en el enrojecimiento ya sea de palmas en las manos o en la planta de los pies. Puede generar heridas, resequedad, ampollas, fliptenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Educarlo en qué puede esto pasar y cuál es la importancia del tratamiento de soporte para esto, vale decir. El tratamiento de soporte que le entregamos, las distintas cremas y cuando tenemos capecitabina, cómo nos beneficiamos del uso del diclofenaco en gel. Cada cuánto se realiza, cuándo usarlo, cuándo no. Es súper importante esta parte de la educación. Otra cosa que pasa y que puede pasar, y en el caso que no les haya pasado nunca, es importante que lo tengan muy presente, es qué pasa si al paciente se le olvida la dosis, por ejemplo que puede pasar. En el caso de que esté dentro de los primeros, o esto también depende, digamos, de los protocolos que tengamos en cada institución, pero normalmente si es que está dentro de las primeras 6 horas puede tomar los comprimidos que tenga que tomar, pero si se pasa de esas 6 horas ya no puede tomar la dosis, hay que dejarla, digamos, de lado y continuar con la dosis que no toca, en el caso de que se nos haya olvidado la de la mañana, continuar con la de la noche. No duplicar las dosis porque recordemos que las dosis que se utilizan de capecitabina en estos protocolos son bastante altas que es importante explicar en cuanto al oxaliplatino, volviendo un poco en cuanto a la exposición al frío y en cuanto al perdón, a la polineuropatía periférica, es sumamente importante indicar que a veces no lo presentan los pacientes, ¿verdad? No lo presentan al principio, no lo presentan a la mitad, pero sí lo comienzan a presentar, digamos, ya terminando los ciclos de quimioterapia. ¿Por qué pasa esto? Porque el oxaliplatino tiene un efecto acumulativo, entonces puede que efectivamente no los presente al inicio, pero sí los presente después, y el cuidado de la exposición al frío nos ayuda a disminuir que esto no sea tan fuerte, que no sea, digamos, es tan molesta la aparición. Eh, como dije anteriormente, el 80% de los pacientes que recibe este tratamiento va a presentar polineuropatía periférica. Es importante también la educación en cuanto a que nos tiene que avisar al equipo, digamos, tratante, en cuanto a cómo se está presentando la polineuropatía periférica, vale decir, si se mantiene los primeros 3 días de la infusión, si se posterga por los primeros 7 días, o incluso si es que pudiese llegar, digamos, a la segunda semana del ciclo. ¿Por qué es importante? Porque si bien la polineuropatía periférica tiende a disminuir eh, dentro de un periodo aproximadamente de 1 a 2 meses terminada la quimioterapia, en un porcentaje de pacientes puede tardar en disminuir 6 meses, otro porcentaje de pacientes puede tardar un año y un pequeño porcentaje, esta toxicidad puede quedar de manera permanente. Esa es la importancia, digamos, de la educación para estos pacientes, porque eso les en el caso de que quede permanente y sea, digamos, un alto grado de polineuropatía periférica, les va a perjudicar, digamos, la calidad de vida futura. Lo mismo que en el recuadro anterior,
nuestro TEN se nos acerca, nos dice, licenciado, enfermero, al paciente le está pasando algo, hay que ir a evaluarlo. Nuevamente, detenemos, digamos, la infusión en el caso del oxaliplatino, ¿cierto? Avisamos al médico tratante, controlamos signos vitales para poder verificar cómo está, administramos tratamiento según indicación médica o según el protocolo que tengamos. Nuevamente hago hincapié en el caso que no tengamos, gestionar uno. Como equipo de enfermería podemos hacerlo con la ayuda, digamos, obviamente del equipo de oncología en general, que en este caso también nos ayudamos de nuestros oncólogos, ¿verdad? Al igual que la vez anterior, no volver a iniciar entonces la infusión al menos transcurridos los 30 minutos en ausencia de los síntomas y registrar las toxicidades en caso de presentarlas. Otro protocolo también bastante utilizado es el Folfirinox. Este protocolo también contempla 12 ciclos normalmente. Eh, Se repite el día 15, por lo cual cada ciclo dura 14 días, al igual que el Folfox, ¿verdad? Pero este tiene distintos otros fármacos agregados. Está el oxaliplatino, la leucovorina y el 5-fluoracilo que estaban en el Folfox, y también se agrega el irinotecan. Este esquema de quimioterapia es importante entonces en cuanto a las actividades de enfermería, nuevamente las mismas que el esquema anterior y que todos los esquemas, el tema de la anamnesis, un examen físico guiado, avisar si se encuentra, digamos, algo que no es como esperable, digamos, encontrar, el control de signos vitales, la premedicación es súper importante como siempre y la administración de la terapia en base, digamos, al protocolo y el esquema. Nuevamente, el cuidado de enfermería encuentro primordial es la educación. Los mismos signos de alarma que pueda presentar, fiebre, la exposición al frío, recuerden, por el oxaliplatino, cambios en la piel que pueda presentar por el 5-fluoracilo y la diarrea que pueda aparecer y que es bastante molesta con el irinotecán. ¿Ya? En el caso de la diarrea puede aparecer de manera inmediata o puede aparecer dentro de las primeras 12 horas o dentro de la siguiente semana. El irinotecán puede generar, digamos, diarrea a lo largo, digamos, de todo el ciclo. Igual que la vez anterior, ¿cuál es la perdón, se nos acerca a nuestro TENS, nos indica que hay algún inconveniente con el paciente, vamos, lo evaluamos, ¿cierto? Detenemos la infusión, avisamos al equipo rotante, controlamos los signos vitales, administramos el tratamiento según indicación médica o protocolo. Generalmente, por ejemplo, se ve bastante reacciones al irinotecan porque es un medicamento que es bastante fuerte y hay veces que en el mismo lugar de la quimioterapia, ¿cierto? De la atención ambulatoria, el paciente tiene que ir a levantarse e ir al baño, ¿cierto? Porque está, digamos, cursando por un cuadro de diarrea y ahí se puede utilizar atropina generalmente. Y ahí esperamos también la indicación médica o nos guiamos a través del protocolo. Nuevamente, no olvidar iniciar la infusión, transcurrir los 30 minutos, registrar las toxicidades, educar también al paciente en cuanto al tratamiento de soporte, ojalá, de qué es lo que se lleva para la casa, cómo tomarlo, cuándo tomarlo. Entonces, ¿cuál es el rol de enfermería y la importancia de la educación? ¿Qué impacto tiene la educación en el paciente con cáncer? Se nos adelantaba hace mucho tiempo nuestras colegas Roca y Ruiz, enfermeras de España en el año 2009, que dice que el requerimiento de atención urgente, o sea, una urgencia, digamos, es frecuente en pacientes con cáncer. Muchos pacientes oncológicos presentan como mínimo una emergencia a lo largo del transcurso de la enfermedad. Entonces, que esto está ligado al tratamiento o a la enfermedad misma. Que es importante que no estamos hablando solamente de las urgencias oncológicas como las más conocidas, ¿cierto? Como eh, el síndrome de vena cava superior, ¿cierto? Taponamiento cardíaco, compresión de médula ósea, sino que hablamos de que puede generar una urgencia el no atender a tiempo o no haber pesquisado una toxicidad como por ejemplo una diarrea, lo que nos mencionaba el doctor a veces como una diarrea puede pasar desapercibida, pero puede complicar mucho, digamos, la condición del paciente, se nos puede deshidratar, desequilibrar los electrolitos, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder como tener esa educación en cuanto, por eso hago tanta hincapié en la educación del paciente. ¿Ya? Y acá podemos ver básicamente cómo evoluciona o cómo va el paciente desde su atención desde izquierda a derecha, de una atención ambulatoria, cómo esto, a través de las complicaciones, puede llegar a un servicio de urgencia. Entonces quiero ser bien enfático en que las toxicidades no manejadas pueden generar urgencias oncológicas que son sumamente evitables. Destaqué mucho la fiebre en los signos de alarma, ¿verdad? En cuanto a la educación y sobre las toxicidades.
¿cuál es el impacto que genera la educación en esto? Es saber cuándo el paciente tiene que recurrir al servicio de urgencia, como lo mencionaba anteriormente. ¿Esto por qué? Porque los citostáticos pueden generar baja entonces en el recuento de leucocitos, ¿verdad? Pueden bajar el recuento absoluto de neutrófilos, básicamente que baje las defensas y eso los hace propensos, como bien sabemos, a cualquier tipo de infección oportunista. Que es importante saber y que ellos sepan, perdón, cuándo tienen que asistir a un servicio de urgencia y cuál es la importancia. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Es porque la neutropenia febril es una urgencia oncológica como tal. Acá podemos ver cómo se estructura, cómo se dictamina una neutropenia febril. Vamos a ver un paciente puede tener temblores solemnes, ¿cierto? Aumento de temperatura, sensación de frío y nos lleva a la hora de oro, la famosa hora de oro, que básicamente es que cada hora de retraso, en el caso que tengamos un paciente con neutropenia febril, por cada hora de retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, puede disminuir la sobrevida en 8% y puede aumentar en 18% la mortalidad del paciente a 28 días. Esa es la importancia que tiene, digamos, la educación al paciente en cuanto a este tipo de signos de alarma. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de poder compartir esto. Yo sé que quizás muchos ya lo tienen instalado en su teléfono, muchos lo ven desde la página web, pero es sumamente importante poder tener conocimiento de que está la Common Terminology Criteria of Adverse Events, que es la famosa CTCAE, que nos ayuda básicamente a poder darle un grado a estas complicaciones, a estas toxicidades, para poder, digamos, evaluar a nuestro paciente. Generalmente van del grado 1 al 5, donde uno es leve o asintomático y 5 es la muerte del paciente a raíz de esa complicación. Bien, y a veces algunos profesionales utilizan el término G0 como ausencia de esta complicación. Así que se los dejo, están todas esas, están en el sitio web y en distintos, digamos, sistemas operativos. Entonces, ¿qué pasa con en la oncología digestiva y la terapia dirigida? Lo que nos conversaba, digamos, el doctor Gallardo anteriormente. Básicamente es un tratamiento utilizado entonces para identificar y atacar células tumorales específicas, ¿cierto? Que trabaja a través de vías moleculares que son clave, que impulsan el crecimiento tumoral. La inmunoterapia en sí entonces es el tratamiento mediante la inducción, mejora o supresión de una respuesta inmune que nos va a ayudar en ese manejo. Entonces tenemos estas distintas terapias dirigidas como anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Inhibidores de tirosina quinasa, los famosos TKI, los anticuerpos inhibidores de checkpoint, los ISI. Tenemos otras que son CAR-T y citoquinas, como nos mencionó también el doctor Gallardo en su exposición, que por lo que pude encontrar por lo menos a la fecha, CAR-T se está utilizando, pero más para patologías hematológicas. Bien, que es básicamente que se retiran, digamos, se hace una pseudo cosecha de células del paciente, se añade un gen receptor para que genere, digamos, esta respuesta del tratamiento al cáncer. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Tenemos que se unen en distintos dominios extracelulares y a receptores y generan, digamos, esta respuesta. Básicamente no causan en sí una respuesta inmune, pero interfieren en moléculas específicas para que participan, digamos, en la carcinogénesis y en el desarrollo de las células tumorales. Acá encontramos los anti-EGFR, ¿cierto? Cetuximab, panitumumab, anti-VEGF, que es el bevacizumab, anti-HER2, como lo mencionaba el doctor anteriormente, el trastuzumab. En cuanto a los TKI, estos bloquean la actividad enzimática intracelular y acá tenemos específicos que son sorafenib y podemos tener una multiquinasa que es como el imatinib, bastante utilizado en GIST, ¿cierto? Gastrointestinal. Dentro de los EASY, los anticuerpos inhibidores de checkpoint, ellos modulan, ¿cierto?, la actividad de los linfocitos T contra las células tumorales, eh, potencia, digamos, la respuesta inmunitaria frente a estas células neoplásicas. Ya acá tenemos los anti-PD1, anti-PDL1 y anti-CTLA4, que son respectivamente pembrolizumab y nivolizumab, atezolizumab y ipilimumab, entre otros. Esos eran los que encontré, digamos, que más se podían repetir. Entonces, ¿cuál es la importancia de la terapia dirigida y cuál es el rol de enfermería en este caso? En cuanto a los anticuerpos monoclonales, que como lo mencionamos anteriormente, por ejemplo, los anti-EGFR, cetuximab, panitumumab,
tienen efectos adversos comunes que son más pesquisados en la parte ambulatoria, que son de carácter dermatológico y electrolítico en la parte de la consulta. Las toxicidades específicas que generan, sobre todo el cetuximab, es la erupción acneiforme, ¿cierto? Que es esta em, especie como de enrojecimiento y erupción cutánea que son muy similares a las espinillas, erupción o rastro cutáneo, y también una hipomagnesemia en cuanto al desequilibrio electrolítico. ¿Cuáles son las actividades de enfermería en este caso? Anamnesis, como siempre, el examen físico guiado, verificar cómo está la piel, en qué parte está afectando, digamos, esta erupción acneiforme, exámenes de laboratorio, verificar que ojalá estén los electrolitos y también el magnesio, ¿cierto? Y en el caso que no se esté controlando, notificar al equipo para poder, digamos, hacerle quizás algo guiado que no sea quizás todos los ciclos, pero quizás ciclo promedio para poder incorporarlo, ¿verdad? El control de signos vitales, la premedicación propiamente tal, la administración de la terapia y observar y registrar las toxicidades, como mencionábamos anteriormente en los esquemas de quimioterapia. Eh, Importante nuevamente, acabamos con la educación, los signos de alarma, destaco nuevamente la fiebre, las toxicidades que va a presentar. Es importante que él sepa, porque muchas veces pasa de que el paciente no tiene mucho conocimiento de las toxicidades que va a presentar o no esperaba que fuese tan exacerbado, sobre todo, digamos, la reacción al cetuximab y, y no consulta o a veces, digamos, espera estos 15 días entre consulta y consulta, entonces es súper necesario que eduquemos en cuanto a qué toxicidades pueden pasar. La fotoprotección, perdón, también es súper importante. Uso de bloqueador solar, ¿cierto? Hidratación de la piel, sumamente importante en el anticuerpo monoclonal anti-GFR. En los anti-VEGF, como bevacizumab, el efecto adverso común que se puede ver es que es cardiovascular. Puede ser hipertensión, a veces puede también tener heridas sangrados por una perforación gastrointestinal. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a las actividades de enfermería en este tratamiento? Examen físico guiado, ¿cierto? Posibilidad de buscar sangrados ocultos, por ejemplo, cómo están las deposiciones del paciente, ¿verdad? Énfasis en la presión arterial por la hipertensión que puede generar, la premedicación propiamente tal y la administración de la terapia y observar y registrar, obviamente, las toxicidades. Nuevamente, hago hincapié en que los cuidados más importantes son la educación, en los signos del alarma, las toxicidades y la fotoprotección, perdón, igual que en los medicamentos anteriores. Que es importante que en el caso de que el paciente sea candidato a una cirugía, en el caso, por ejemplo, de que llegue a su nuevo ciclo y tiene agendada una cirugía en poco más o un poco menos de un mes, hay que avisar al equipo tratante porque a veces puede pasar de que tenga, digamos, una agendada la cirugía y es importante que el bevacizumab esté suspendido por lo menos de 4 o 6 semanas previo a una cirugía. Entonces, notificar que si está de acuerdo el oncólogo, que se administre tratamiento, pero notificar cuando veamos eso, que nos parezca raro, digamos, en el caso de que el paciente vaya a ir a la cirugía y que todavía esté, por ejemplo, con el bevacizumab. Anti-HER2, trastuzumab, como nos mencionaba el doctor Gallardo anteriormente, uno de los efectos comunes que puede pasar son la cardiotoxicidad, ¿cierto? Puede generar esta cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y cuáles son las actividades de enfermería en la administración entonces del tratamiento? Anamnesis, ¿cierto? Ver si efectivamente ya tiene, digamos, un ecocardiograma previo a iniciar, digamos, con el tratamiento. Y si no, hablar con el equipo de médico oncólogo para y ver si es que es necesario o no dejarle la orden médica, ¿verdad? El examen físico guiado, control de signos vitales, énfasis, ¿cierto?, en la presión arterial y en la frecuencia respiratoria, ver cómo está respirando. Recuerden que la cardiotoxicidad y la insuficiencia cardíaca congestiva pueden generar, digamos, cambios en estos signos vitales. Y nuevamente, premedicación, administración de terapia y observar y registrar las toxicidades. Importante también ver en cuanto a la anamnesis y el examen físico la fatiga que está presentando el paciente. Y los cuidados, nuevamente, hago hincapié en la educación y en las toxicidades que pueda presentar. Luego tenemos los inhibidores entonces de checkpoint, los EASY, que acá tenemos pembrolizumab, nivolumab, perdón, atezolizumab y pilimumab. El efecto adverso común estaba viendo que estaba entre un 60 y un 80%, pero que no son de un grado tan alto, según la CTK, que son gastrointestinales y dermatológicos. Acá tenemos que puede aparecer una diarrea importante y rápida y erupción o rash cutáneo. Nuevamente los cuidados, perdón, las actividades de enfermería, ¿cierto? Examen físico guiado en la piel, en los exámenes de laboratorio, ver los electrolitos cómo están,
porque si tenemos mucha diarrea sabemos que podemos tener un desequilibrio importante, ¿cierto? Una deshidratación también, el control de signos vitales, si es que se está compensando alguna deshidratación que se nos haya pasado por alto, la premedicación, administración de la terapia y el registro de toxicidades que pueda presentar. Acá nuevamente la educación se mantiene, los signos de alarma, ¿cierto? Toxicidades y se mantiene la fotoprotección. Por último, quiero también dar una pequeña pincelada de lo que, cuál es el rol, digamos, del enfermero de práctica avanzada en oncología. El rol del enfermero de práctica avanzada se realiza, digamos, en base a las competencias del nurse practitioner, que son práctica clínica directa, orientación y educación, evaluación, manejo y consultas y colaboración que contempla también interconsultas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que vamos a realizar evaluaciones al paciente, ¿cierto? En consulta, esto siempre también supeditado a la avisación del médico. Recordemos que este es un rol nuevo que se está, digamos, comenzando a formar de a poco. ¿Qué hacemos entonces? El examen físico, verificar cómo está el ECOG, si se deterioró o no entre ciclo y ciclo, verificar el plan de tratamiento que esté correcto, cómo están las toxicidades, cuántas toxicidades presentó, fue suficiente o no el tratamiento de soporte. Lo podemos modificar dosis, podemos modificar, digamos, o agregar algún medicamento, ¿cierto?, que nos pueda ayudar. Las determinantes sociales del paciente, que si en el caso que le podamos apoyar, necesidades de derivaciones o interconsultas, entre otras. En cuanto a la orientación a educación, tenemos la educación nuevamente como un pilar fundamental a lo largo, digamos, del transcurso del rol de enfermería. Es transversal la educación al paciente y la familia en cuanto al plan de tratamiento, los cuidados, las precauciones, qué signos de alarma son importantes, cuándo acudir o no al servicio de urgencia, ¿cierto? La automedicación, ojo con la automedicación y con los tratamientos, digamos, naturales, como las hierbas, ¿cierto? Las plantas medicinales, que hay ciertas que sí pueden interferir con ciertas quimioterapias, por lo cual yo soy muy enfático con mis pacientes en cuanto a indicarles que les va a llegar mucha información, ¿cierto? Y sí, esto es mucha información al momento, ya sea del diagnóstico, del tratamiento, reciben mucha información con nosotros en consulta, ¿cierto? Con el oncólogo, con los enfermeros que administran la quimioterapia, va a llegar familiar que tuvo otro familiar o un amigo que pasó por esto y que le dijeron, toma esta hierba, toma esta planta, me dijeron que era súper buena. Generalmente no hay inconveniente, pero siempre suelo decirles que por favor me comuniquen esa información antes de partir para ver si podemos o no partir con ese tipo de automedicación. Cuando son sobre todo tratamientos, digamos, con hierbas medicinales o plantas que eh, muy común o está muy instaurado que por ser natural es bueno o inofensivo, digamos, inocuo. En cuanto a la evolución y manejo, vemos entonces, hacemos un seguimiento, digamos, al paciente, ¿cierto? Vemos cuáles son las complicaciones o toxicidades que pueda estar presentando. Recordemos que estos protocolos de quimioterapia se ven entre paciente oncólogo, puede ser cada 15 días, ¿cierto? Puede ser cada 21 días. Es bastante el tiempo que el paciente está sin poder, digamos, salir de estas consultas o en el caso de tener alguna complicación, que, por ejemplo, el tratamiento de soporte no haya sido el adecuado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros les realizamos seguimiento a los pacientes también. Vemos estas complicaciones, las toxicidades, vemos si está bien o no el manejo con el tratamiento de soporte, optimizándolo o cambiándolo. Y en cuanto a las consultas y colaboración, es importante que realizamos derivaciones con equipo multidisciplinario, perdón, en caso de otras especialidades médicas, por ejemplo, en el caso de que el mismo cetuximab que pueda generar una reacción acneiforme muy fuerte y que, por ejemplo, el tratamiento habitual de ciertos antibióticos que podamos entregar no está haciendo o surgiendo efecto, realizar las interconsultas necesarias, cómo está digamos, el estado anímico del paciente, cómo está llegando con la quimioterapia, si es necesario o no la ayuda a una psicooncóloga. La kinesioterapia motora es sumamente importante en el tratamiento de los cánceres gastrointestinales. De hecho, si yo no lo recuerdo, fue en este ASCO que salió un estudio que hablaba de la importancia en el tratamiento del cáncer de colon metastásico en cuanto a la incorporación, digamos, del ejercicio y cómo toleraba el paciente y cómo recepcionaba la quimioterapia. En el caso de necesitar interconsultas con nutricionistas, etcétera, podemos verlo, digamos, también en este nuevo control, digamos, en estas consultas. Que es importante entregar la información que sea útil, relevante y precisa al resto del equipo de salud. No entregar como información en exceso, sino que lo que sea justo y preciso, porque recordemos que
todos tenemos muchos pacientes que vemos en el día, a veces no contamos con el tiempo, digamos, que quisiéramos para poder atender, digamos, a nuestros pacientes, entonces hay que ser bastante, digamos, eh, que esta información sea relevante y sea precisa. Esto va a permitir que la atención que es multidisciplinaria, a fin de cuentas, sea bastante, que sea holística y que siempre esté centrada en la persona. Ahora, esto no lo realizamos solo. Esto lo realizamos a través de una diada que es EPA-oncólogo. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar siempre supervisado y visado, digamos, por el oncólogo médico tratante. Y esto lo trabajamos, digamos, siempre, digamos, en par, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo, digamos, a nivel local, en estricto rigor en la Fundación Arturo López Pérez, donde actualmente trabajo? Es que tenemos este sistema de trabajo, hay cuatro enfermeros, perdón, de práctica avanzada, uno que está actualmente en formación, así que vamos a hacer cinco, digamos, en el futuro próximo. Y cada enfermero de práctica avanzada está asociado y trabaja con dos oncólogos y también realizan atenciones estamos buscando especializarnos, al igual que lo hacen, digamos, los oncólogos médicos. Entonces, hay un equipo digestivo, hay un equipo de mama, hay un equipo de misceláneo, pulmón, cáncer de cabeza y cuello, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo esto que vimos acá esquematizado lo estamos llevando a cabo en la Fundación Arturo López Pérez. Acá al lado izquierdo vemos un recorte de periódico que salió, digamos, si mal recuerdo, del año anterior, el 2024, donde habla de que la enfermería de práctica avanzada es un elemento clave para mejorar el acceso a la oncología. Recordemos que, bueno, y mencionarle también al resto, digamos, de espectadores que están actualmente y que no son de Chile, como bien mencionaba el doctor anteriormente, tenemos dos sistemas de salud, uno privado y público, y para el sistema público hay listas de espera para ciertas patologías. Las patologías de cáncer en sí tienen listas de espera donde los pacientes pueden estar esperando ya sea el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, todo lo pueden estar esperando cualquiera de estas partes del, digamos, del tratamiento en cánceres en sí y pueden estar desde 30 días hasta 300 días esperando. Y sabemos la importancia que es la atención oportuna en oncología. De hecho, había anotado por acá, si tengo dentro de aquí de mis datos, que lo último que se maneja, por lo menos del año 2023, en Chile, pacientes que fallecieron de cáncer colorectal y cáncer gástrico son aproximadamente 600 pacientes que fallecieron a la espera, digamos, del tratamiento. Entonces, esa es la importancia, digamos, de poder mejorar el acceso a la oncología. Y en base a eso, quisimos hacer un proyecto que es de primera consulta de paciente oncológico, que está en primera instancia relacionado con pacientes FONASA que no tengan algún tipo de convenio oncológico, que está al lado derecho, que es una consulta con un enfermero de práctica avanzada en oncología. Revisamos que tenga, digamos, el paciente, perdón, que tenga algún tipo de sospecha, que lo hayan derivado, por ejemplo, con algún oncólogo eh, para la atención y pesquisa, digamos, del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos efectivamente si es que cuáles son los signos, ¿cierto? Hacemos el ingreso de enfermería y ingreso médico, esto también supeditado y visado, digamos, porque lo hacemos con los oncólogos, perdón, con los que trabajamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como tienen una lista de espera bastante amplia, los pacientes, sobre todo del sistema público, la idea es que después de esperar, no sé, 6 meses, 7, 8, o a veces incluso puede ser más o a veces menos, que llegue con el oncólogo médico, pero que llegue no faltándole algún examen, por ejemplo, porque pasa que esperaron 6 meses y lo va a evaluar, por ejemplo, el oncólogo y resulta que no tiene biopsia o le faltó alguna imagen o algún marcador o algo, digamos, que sea importante para el momento del diagnóstico y también para generar el plan de tratamiento, digamos, para llevarlo, digamos, a comité oncológico. Entonces, lo que buscamos acá es poder orientar a los pacientes que están en el sistema público, entregarles entonces, si es que está todo ok, podemos incluso gestionar a través de la misma fundación que lo pueda ver un oncólogo médico, ¿cierto? Y que él llegue con todo lo necesario para poder tener un diagnóstico y un tratamiento y una visión clara de lo que tiene, lo que se tiene que hacer y cuáles son las opciones de tratamiento. Es así como queremos ayudar y estamos ayudando, digamos, en FALP, digamos, a estos pacientes. Y también pudiendo incorporar la enfermería de práctica avanzada en oncología de a poco en el sistema nacional. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave del rol de enfermería ya? Y el trabajo en equipo es básicamente eso, como está en el título. El trabajo en equipo es imperativo.
Tenemos el equipo de oncología, ¿cierto? Que está en este recuadro azul oscuro, que contempla entonces el equipo médico con el oncólogo tratante, el equipo de enfermería de atención ambulatoria y el equipo de EPA. Trabajamos todo en conjunto, está en la línea roja, es el transcurso del tratamiento, digamos, del paciente, y la línea que está ondulada y, digamos, entrecortada, habla de lo que es el trabajo en equipo. Vale decir, ninguno podría funcionar solo. Esto es un trabajo en equipo que si uno no logra, digamos, hacer su parte bien, se nos complica, digamos, un poco el panorama. Entonces, tenemos el equipo médico tratante, ¿cierto? Que va a realizar lo que realiza, digamos, su parte, que es la parte de la anamnesis, ¿cierto? Evaluarlo, diagnosticarlo, darle el plan de tratamiento y en paralelo también va a estar el equipo de enfermería y quiero hacer mucho énfasis que se lleven para la casa esto, que la educación es uno de los pilares fundamentales a lo largo, digamos, de todo el proceso de enfermería, ya sea enfermería ambulatoria, en la hospitalaria, en la enfermería práctica avanzada, ya sea también, por lo menos en oncología es sumamente importante. Y quiero que se queden con eso. En la educación ustedes pueden prevenir muchas urgencias o complicaciones de los pacientes. De hecho, por ejemplo, un paciente que pueda estar teniendo un tratamiento en el cual tenga posibilidad, por ejemplo, de una cirugía posterior. Si se nos obstruye, no pesquisamos eso, va a llegar a una urgencia y le van a tener que hacer una cirugía, digamos, de urgencia, perdón de la redundancia, y probablemente no sea en algún lugar que tengan, digamos, o que vean la cantidad de pacientes oncológicos que ven. Por ejemplo, puede llegar, si tenemos un paciente de región, que generalmente hay hospitales un poco más pequeños o profesionales médicos que no tienen, o sea, tienen las capacidades, pero ven pocos, por ejemplo, pacientes de ese tipo al año. No se compara con un equipo especializado que ve, por ejemplo, en vez de 10 en el año, ve 200 o 300 cirugías. Entonces, esa es la importancia de la educación y por eso creo que se lleven eso, digamos, para la casa en la parte de enfermería. La evaluación, ojalá que puedan tomar en el caso que no conocieran el CTK, de poder tomarlo la evaluación de, en el caso de no tener un protocolo, realizarlo, gestionarlo, las actividades que pueden ser, digamos, que pueden variar, pueden ser actividades que están bien, digamos, pauteadas, como la mencionábamos anteriormente, o que pueden variar en base a las reacciones que puedan presentar los pacientes, ¿cierto? Y esto va a ser un ciclo de trabajo en equipo constante, a lo largo de todos los ciclos, a lo largo de toda la terapia, que recordemos que pueden variar de entre 3 a 6 meses un paciente fácilmente en un protocolo de quimioterapia. Y esto finalizando entonces en la derivación del paciente, que ya se puede hacer el alta, el seguimiento, que ingrese a pabellón en el caso que el tratamiento de quimioterapia haya sido ese, digamos, la finalidad, o el fin del tratamiento, que también puede pasar de que el paciente no haya tolerado, por ejemplo, la quimioterapia. Pasa muchas veces que lo intentamos y no lo logramos, y pasa a veces con los cuidados paliativos exclusivos. Es importante destacar ahora que mencioné los cuidados paliativos, que los desestigmaticemos un poco porque mucha población, muchos pacientes le tienen miedo al término de los cuidados paliativos. Entonces, poder incorporarlos desde el inicio incluso de la terapia es sumamente importante para que los puedan conocer y les puedan ayudar una vez que puedan presentar ciertas complicaciones que los pacientes van a presentar a lo largo del tratamiento. Por último, me gustaría destacar que las patologías oncológicas en general, también las digestivas, siguen en aumento y es muy probable que continúen en aumento. Que el paciente oncológico en sí representa una atención súper desafiante, porque es un paciente que probablemente va a ser frágil, las patologías son bien complejas, ¿cierto? Los tratamientos son complejos, generan altas toxicidades, hay mucha información disponible en Internet sobre todo y mucho alcance de pacientes entonces que le van a ofrecer tratamientos, por ejemplo, alternativos, que deje la quimioterapia. Es importante también educarlos en esa parte. Entonces se ve una necesidad del manejo multidisciplinar. Eso creo que queda bastante bien, que esto no es como que uno hace el trabajo en la atención ambulatoria, el otro lo ve en la consulta, el otro quizás lo ve cada 3 meses cuando llega quizás hospitalizado. No, esto es un trabajo multidisciplinar que estamos todos, digamos, como engranaje trabajando para poder lograr una buena atención y que el paciente lo logre de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los problemas clave que veo? Es la complejidad de la atención, complejidad de los tratamientos, ¿cierto? Las toxicidades relacionadas a los tratamientos y la falta de especialistas.
la baja tasa, digamos, de oncólogos médicos, también baja tasa, digamos, de enfermeros especialistas. ¿Y eso qué nos genera? Una pesquisa tardía de las complicaciones y un impacto negativo al fin de cuentas del paciente y su calidad de vida. ¿Cuáles son las necesidades entonces de perdón, que vemos a través de estos problemas clave? Una necesidad imperativa de una enfermería especializada en oncología. ¿Para qué? Para tener un manejo terapéutico oportuno, una pesquisa temprana de las complicaciones, ¿cierto? Que es importante también mencionar que las terapias dirigidas, ¿cierto? Necesitan un cuidado y un manejo y seguimiento que sea especializado, que sea detallado, porque no es como, perfecto, está la quimioterapia, sí, quimioterapia, diarrea, náusea, no te preocupes, yo lo puedo ver. Son súper específicas y el doctor nombró varias, digamos, en su presentación anterior. Eh, ¿Cuál es? Bueno, la enfermería de práctica avanzada en oncología, siento que llega como una estrategia que es súper necesaria para poder responder a las crecientes demandas y a las necesidades que tenemos, digamos, de atención a los pacientes con cáncer, como la mayor complejidad que tenemos cada vez más de los tratamientos. Y los beneficios que se esperan en este caso, supongo que son la pesquisa oportuna, es súper importante y por eso hago mucho énfasis en la educación siempre, la disminución, por ende, de la gravedad de las complicaciones y por último, que esto desencadene una mejor calidad de vida del paciente oncológico, ya sea una terapia con fines de curación, perdón, fines curativos, ¿cierto? O que sea paliativo, siempre enfocarnos en que sea una mejor calidad de vida para el paciente oncológico, que el tratamiento no puede ser peor que la enfermedad, por lo cual esto nos va a llevar a potenciar, ¿cierto? En la calidad, la seguridad y en sí la experiencia del paciente a lo largo de todo su tratamiento y de esta parte que es tan difícil para ellos de que es pasar, digamos, por este tipo de patologías como lo que es el cáncer y en este caso el cáncer gastrointestinal. Así que, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a Magister, la verdad que muy interesante y muy preciso en cuanto a todo su disertación. No sé si hay alguna pregunta de los presentes que quieren hacerle en el chat. No aparece ningún tipo de pregunta. A ver acá. Bueno, solamente agradecimiento y bueno, y la excelencia de su presentación. Eh, Apoyo a toda esta. Bueno, Acá también de Nelson Barbosa también agradece la presentación y que fue muy interesante. Así que, bueno, bueno, y en el sí, lo dije. caso, disculpe, y en el caso, bueno, agradecerle las palabras de todos y también en el caso de que tengan alguna duda, feliz de poder respondérselas, me pueden contactar y la idea es poder crecer esto y en pro de la atención del paciente siempre. Bien, acá en la presentación está el contacto, si que quieren hacer alguna pregunta, sí, o estar en contacto con el Magister, david.ojeda.araya@gmail.com por cualquier duda o cualquier consulta que le quieran realizar. Bien, con esto estaríamos cerrando el ciclo de lo que es el webinar de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica, así que como parte del equipo directivo. Quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí en este último webinar. Ya que tenemos muy cerca las fiestas, desearle una feliz Navidad para toda Latinoamérica y para todo el equipo también de la enfermería en oncología y obviamente desearle un 2026, un augurio, ¿sí? Para el 2026. También acá nos acompaña Natalia Palacios, que es también parte del equipo directivo. No sé si quiere agregar eh, algunas palabras, Natalia, puedes hacerlo. Solo agradecer la presencia de David acá, un tremendo colega de Magíster de Práctica Avanzada de Chile, representante, así que orgullosa de verlo. Gracias a todos los que están conectados. Los que no son miembros de la sociedad todavía, háganse miembros, aprovechen la instancia porque vamos a estar el 2026 lleno de capacitación continua, ¿cierto, Ricardo? Con muchas cosas y recursos para apoyarlos a todos ustedes, colegas desde toda Latinoamérica. Así que me sumo a las palabras de Ricardo, muchas gracias, que tengan excelentes y muy bonitas fiestas de fin de año junto a sus familias y sus seres queridos
y que se siga fortaleciendo la enfermería latinoamericana en oncología. Bien, y no olvidarnos, Natalia, que la sede, ¿sí?, del año que viene del Congreso Internacional Latinoamericano de la En Sociedad Argentina. Leo va a estar en Argentina. Así que Ahí nos tenemos que ver. estamos trabajando ya muchísimo bueno, para recibirlos y para ofrecerle todo lo mejor y que conozcan, ¿sí?, por lo menos conozca la ciudad de Buenos Aires, que es tan hermosa, y bueno, y que todo su estadía aquí lo pasen lo mejor posible. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos y lo estaremos viendo, ¿sí?, muy pronto. Nos Chao. vemos, que estén muy bien. Chao, gracias por estar acá.